Buenas noches, bienvenidos al segmento del análisis de las 8:45 junto a Carmina Valdizán, hoy miércoles, último miércoles del mes de septiembre. ¿Cómo le va, Carmina? Muy bien, Mariano, muy buenas noches, ¿cómo está Buenas todo? noches. Yo muy contento. Ah, qué bueno, ¿y eso? Ganaron los cremas. Claro, claro. Es importante, es noticia de portada, de trascendencia. Trascendental. Sí, ganamos en El Salvador. Y también estoy muy contento por el tema de Guastatoya ayer, así que dos buenas noticias. Así que, Pues qué bueno, porque el resto del país colapsando, pero no tan, bueno, sí, tenemos muchos problemas. tenemos y muchos bueno, problemas, así es. Y de esos problemas, uno de esos problemas vamos a conversar hoy por la noche. Vamos a hablar del tema de las invasiones, de la usurpación de propiedad privada. Recientemente el CACIF publicó una encuesta empresarial, un sondeo en el cual en el segundo capítulo se focalizan mucho en la violación de los derechos de propiedad. Y aquí no solo nos referimos al tema de propiedades inmuebles, muebles, sino también de propiedad intelectual y similares. Para tratar este tema tenemos a tres invitados a quienes les doy la bienvenida. Carlos Torreviarte, vicepresidente de la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada. María Andrea Cáceres, coordinadora administrativa del Observatorio de Derechos de Propiedad. Y al ingeniero Otto Mancilla, desarrollador y gerente general del proyecto Atanasio 3. Y precisamente con el ingeniero Mancilla vamos a iniciar. Resulta que ayer, y antier entiendo, y hoy en este momento, un desarrollo inmobiliario que se está desarrollando en el sur del país, perdón, en el sur de la ciudad capital. Es importante tomar nota. El caso que nos va a contar él es aquí en la ciudad capital, colindante con San Miguel Petapa. Busca ser invadido por un grupo de personas que de manera violenta tratan de tomar este desarrollo y esta propiedad. Hay otra versión que dice de que el responsable es la Conred porque declaró un sector de ese desarrollo como área de alto riesgo. En fin, hay muchas aristas alrededor de este caso y precisamente porque hoy a esta hora, mientras estamos conversando, nuevamente hay intentos de invasión y usurpación, le vamos a conceder el inicio de la entrevista al ingeniero Otto Mancilla para que nos comente qué está pasando y comprendemos perfectamente que ante las circunstancias, si se tiene que retirar, pues por favor solo nos avisa. Así que, ingeniero Mancilla, buenas noches, bienvenido, gracias por atender la invitación de Canal Antiguo. Todo lo contrario, muchísimas gracias a ustedes por darnos este espacio, pues para nosotros es muy importante evidenciar y denunciar este tipo de actos delictivos de los cuales en este momento nosotros lastimosamente estamos siendo víctimas, tal como usted lo indica. En este preciso momento nuestro terreno está siendo invadido por un grupo de vecinos residentes. Voy a tratar de resumir una historia breve para poder dar un contexto de todo lo que ha sucedido. Voy a tratar de ser muy breve porque sé que el tiempo de televisión es muy valioso, pero básicamente nosotros tenemos un grupo de vecinos que desde hace tiempo se ha estado queriendo organizar para poder hacerse de la asociación del condominio, decimos de la administración. Eso pasa lastimosamente en muchos lugares en donde hay ciertos grupos de vecinos que consideran que al hacerse de la administración de las cuotas que los clientes pagan en concepto de mantenimiento, pues pueden resolver económicamente sus vidas. En el caso particular de nosotros no fue la excepción y así como fue como empezó la pugna entre nosotros y un pequeño grupo de vecinos que buscó durante mucho y buscar el apoyo del condominio para sus fines. Al no encontrarlo, empezaron con campañas de desinformación que justamente tienen que ver con el tema que usted tocó relacionado con la ubicación de unas canchas. Nosotros todavía estamos en esa circunstancia. Lastimosamente, ellos al no encontrar el apoyo del vecindario empiezan esta campaña de desinformación a la cual me refiero y empiezan a tocar instituciones. Y no solamente tocan instituciones, sino que también tocan a personalidades del gobierno, a servidores públicos, para convencerlos de que se sumen a su causa, manejando una circunstancia de total desinformación al respecto. Particularmente en el caso de lo que usted menciona de Conred, voy a ser muy breve al respecto. Nosotros tenemos estudios y respaldos técnicos de que las áreas en donde se encuentran las canchas son estables y pueden estar ahí. Nosotros presentamos la información a Conred desde hace 2 años con relación a dichos estudios y 2 años después nosotros no hemos recibido ningún tipo de información, requerimiento
al respecto del tema por parte de la institución. Lastimosamente, de manera irresponsable, no queremos condenar a nadie, pero sí creemos que se manipuló la buena fe de, en este caso, de la institución citada. Ellos generan algunos informes al respecto y esto genera un detonante en los vecinos porque al final de cuentas ellos encuentran un medio a través del cual pueden hacer un reclamo con un poco más de fuerza. Al principio lo que ellos manifestaron en una campaña, si me permitan utilizar el término política, en donde ellos pues hicieron falsos ofrecimientos al vecindario buscando su apoyo, dijeron de que si ellos eran electos iban a requerir de la desarrolladora y a exigirles que en un sector en donde todo el tiempo estuvo diseñado que hubiesen casas, ellos iban a exigir, si eran electos, que en ese sector ya no se construyeran las casas que estaban previstas, sino que más bien se duplicara el número de áreas verdes y de canchas ofrecidas, con ofrecimientos tan absurdos como el siguiente. Dentro de la propuesta del valor del proyecto hay una piscina. Ellos dijeron que si ellos fueran electos, ellos iban a requerir que la desarrolladora hiciera una segunda piscina, por ponerles un ejemplo, ese tipo de ofrecimientos absurdos. Lastimosamente también malograron con la buena fe de algunos vecinos que creyeron en algún momento que esto iba a ser posible. Y han venido elaborando un plan a lo largo de los meses, el cual detonó el día lunes. El día lunes se suscitó una situación en donde ellos a lo largo de los meses anteriores han generado bloqueos a la desarrolladora. La desarrolladora ha buscado el apoyo de las instituciones, siempre apegados a la ley. Hemos buscado muchas veces el apoyo de la PNC porque hemos sido víctimas de bloqueos en donde no se nos permite ingresar a nuestra propia obra y a nuestros propios terrenos por parte de un pequeño y reducido grupo de vecinos, tengo que decirlo, ¿verdad? Básicamente hay un enfoque y un plan elaborado maquiavélicamente para robarnos el terreno. Entonces, las circunstancias se han venido presentando a lo largo de las semanas. Les decía puntualmente que no nos permiten el ingreso de los materiales, precisamente no nos han permitido construir en un área en donde nosotros necesitamos poder tener avance de obra porque justamente es el área que ellos están buscando robarse. Inicialmente les dijeron a los vecinos de que si ellos eran electos como asociación de vecinos, esa área iban a haber 2 piscinas, iban a haber 25 canchas, iban a haber toboganes y una serie de ofrecimientos absurdos. Ellos han evitado que nosotros podamos tener un avance de obra a lo largo de los últimos 3 meses en esa área, precisamente porque al haber un avance de obra, pues esta campaña absurda se vendría abajo. Ellos están buscando que el terreno todavía se mantenga virgen para podérselo robar y donde nosotros tenemos información y lo que nos hemos logrado enterar es que estos vecinos lo que buscan es poderlo ellos lotificar, poderlos vender posteriormente a nosotros y por supuesto que obtener un beneficio económico al respecto del mismo. Las circunstancias son perfectas porque es un terreno que ya cuenta con la infraestructura de toda la urbanización y la inversión que habría que hacer en el mismo para poderlo lotificar sería básicamente mínima. Entonces ellos llevaron a cabo pues como que la jugada maestra de su plan maquiavélico el día lunes, hace 2 días, en la noche, en donde nosotros nos vimos en la necesidad de tener que entrar los materiales a la obra fuera de horario para poder encontrar la manera de poder tener un avance. Puntualmente entró un proveedor a las 7:30 de la noche a las áreas que nosotros tenemos debidamente circuladas. Nosotros ante la situación y previendo lo que pudiera pasar, circulamos las áreas totalmente y las cerramos. Son áreas que son propiedad privada, son propiedad de la desarrolladora, no pertenecen a las áreas comunes del condominio. Precisamente previendo que pudiera surgir algún tipo de situación, el lunes justamente ingresó un proveedor a dejar materiales a eso de las 7:30 de la noche. 3 vecinos, justamente, de los que se dicen conformar la asociación de vecinos del proyecto, asociación que nosotros no tenemos ninguna información que esté legalmente constituida, ingresan violentando los portones a las áreas privadas, amenazando al guardia que cuida dichas áreas, amenazan a las personas que van a entregar los productos, los agreden verbal y físicamente, quiebran los productos que llevaban, que puntualmente era un camión que iba a proveer ventanas, les indica que si no se retiran y que si los vuelven a ver, sus vidas van a correr peligro. Posteriormente, en esa área en donde justamente se dieron los hechos,
está el campamento del proyecto en donde duermen los albañiles. Muchas veces se contratan albañiles del interior de la República y se generan campamentos para que ellos puedan residir en la obra, derivado que los costos de traslado para ellos son muy grandes. Entran al área en donde a las 8 de la noche los albañiles ya están descansando. Les hablo de alrededor de 50 personas, con machete en mano, tubos en mano, a amedrentarlos, a agredirlos. Lastimosamente esto genera hechos de violencia. Los albañiles, al ver pues en peligro sus vidas, repelen el ataque. A un vecino particularmente le generan algún tipo de lesión, pero tengo que aclarar muy enfáticamente este punto, que lo hacen en defensa propia, y ellos muy hábilmente aprovechan la circunstancia para tomar un video en donde el vecino sale agredido. No cuentan la historia tal cual se suscitó, sino que lo que ellos cuentan a través de un chat que ellos mismos crearon en el vecindario, dicen que los albañiles agredieron a 3 vecinos para que a la fuerza pudieran entrar los materiales a la obra, cosa que es absurda porque los materiales ya estaban adentro. Al escuchar esta situación y ver las imágenes de que uno de los vecinos sale agredido, pues logran que una buena cantidad de vecinos se sume al movimiento, preocupados al no saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Lo que nosotros no sabíamos en ese preciso momento es que era un plan que ellos ya tenían orquestado, militarmente se podría decir, y muy maquiavélicamente, porque al salir los vecinos empiezan las acciones. La primera acción que ellos llevan a cabo es que hacen que 50 albañiles que están en la obra, en una propiedad privada, los expulsan de la obra a más o menos eso de las 8:30 de la noche, y hacen que 50 albañiles que no le están haciendo ningún tipo de daño a nadie, se vean en la necesidad de tener que ser evacuados del proyecto en ese momento. Para estas alturas del partido ya estaba ahí la PNC. Lastimosamente nosotros pues creemos de que hay algún tipo de componienda con la PNC, porque ellos han llegado en innumerables ocasiones a solicitud nuestra para que se nos respeten nuestras garantías constitucionales, como lo es el derecho de locomoción, el derecho al trabajo, el derecho a la industria, pero en ninguno de los casos la policía ha actuado y siempre ha sido parte de los bloqueos de los cuales nosotros hemos sido víctimas, y no hemos podido ingresar los materiales en por lo menos una docena de veces que hemos solicitado el apoyo y que la Policía Nacional se ha personado, pero que no ha tomado ningún tipo de acción al respecto. Más bien ha tratado de justificar y ha tomado partido a favor de los vecinos y no ha cumplido con su función, que es de velar por las garantías constitucionales de ambas partes. Misma situación se presentó el día lunes. Se apersonaron alrededor de 40 elementos de la Policía Nacional Civil. Lo increíblemente es que, lejos de ellos de proteger a los albañiles en este caso y al personal de obra, que estaba ya en sus horas de descanso en un área privada, en un área cerrada, ellos forman parte del movimiento y ayudan a evacuar a los 50 albañiles, y los 50 albañiles son sacados del proyecto en ese momento. Paso número 1 de su plan muy bien orquestado. Voy a tener que interrumpir porque se nos está alargando un poco y tenemos varias preguntas sobre lo que está sucediendo con ustedes en este momento. Y le quiero dar la bienvenida al señor Torreviarte, porque usted también tiene un tema de una invasión en una finca para comentarnos al respecto, porque 70 personas armadas también ingresaron y hay problemas. Cada vez estamos peor. Ingeniero, bienvenido y por favor... muchas gracias. Buenas noches. Qué pena oír lo que le está sucediendo al señor Otto Mancilla. Nosotros como asociación hemos dicho ya desde hace varios tiempos que esto iba a suceder. Tristemente, las usurpaciones las han tomado como que son conflictos agrarios, y no son conflictos agrarios, son problemas que no se cumple con la ley. Como lo dijo muy bien el señor Mancilla, las autoridades brillan por su ausencia. Las usurpaciones son delitos flagrantes. Está bien claro en el artículo 256 del Código Penal, donde ni siquiera se necesita una orden de juez para desalojar a personas que usurpan una propiedad privada. Pero tristemente aquí las autoridades no hacen su trabajo. La policía no desaloja a estas personas, y entonces ocurre lo que sucede ahí.
hay estafas, hay engaños, hay robos, hay amenazas. Esto es común en todas las usurpaciones. Tristemente, pues también existen muchas organizaciones no gubernamentales que apoyan este tipo de actividades y que promueven y engañan también a la gente diciéndole exactamente lo mismo. Lo que está diciendo el señor Mancía de que le está ocurriendo aquí en la ciudad capital es el mismo engaño que pasa en las fincas en el área rural de Guatemala. Recordémonos que no solo están usurpando fincas y casas, están y notificaciones. Ya entraron a 2 industrias en el caso de Tecunumán, donde se han metido a usurpar en lugares donde existe actividad económica. Y como lo explica muy bien el ingeniero Mancía, ¿quién pregunta por los albañiles? ¿Quién pregunta por los colaboradores de todas estas empresas que tienen en peligro perder su trabajo? Ahorita también han querido utilizar el engaño de tierras ancestrales, por ejemplo, y que esas tierras fueron, se las quitaron a las personas que antes vivían ahí. Gran mentira que es eso. La semana pasada hubo una invasión en el área de Cobán, donde invadieron a una persona de Quechí, donde mataron a una persona que estaba defendiendo la propiedad privada, a un pastor evangélico, y al lado de una finca que ya está invadida y que no han hecho nada las autoridades. En el caso de esta, llegaron la policía y el Ministerio Público a hacer la verificación de la usurpación y fueron recibidos a balazos. Entonces, lo que sucede aquí es que no hay ley, que no se aplica la justicia y que las personas que están eh, teniendo actividad económica, que las personas que están en ley son afectadas por esa falta de certeza que existe y que definitivamente necesitamos nosotros que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se pongan de acuerdo, porque tristemente no están protegiendo a las personas que tienen trabajo, que generan desarrollo en el país, que pagan impuestos y con esta pandemia que estamos teniendo problemas económicos, estamos invirtiendo en el país y que estamos siendo afectados. Gracias, ingeniero Torreviarte. Licenciada María Andrea Cáceres, yo ya anunciaba en la introducción de que se realizó un sondeo empresarial y que se presentó hace pocos días, y en particular pues hay un desarrollo en varias preguntas referentes a la violación del derecho humano a la propiedad. ¿Pudiera comentarnos así a grandes rasgos qué fue la información que obtuvieron, cuáles son las preocupaciones que en este momento se tienen en un problema que no lo hemos tratado por primera vez, ha sido varias veces y que cada vez se ve que es más complicado? Muchas gracias. Sí, en efecto, el día de hoy se publicó la encuesta empresarial que hace CACIF, y en esta ocasión nos invitaron a nosotros como observatorio en participar en la elaboración del capítulo específico relacionado a la protección del derecho humano de la propiedad. En él encontramos 3 hallazgos importantes. El primero es que el 96% de los encuestados considera que la protección al derecho de la propiedad incentiva la creación de más negocios y de la certeza jurídica. Sin embargo, en esto se puede evidenciar que el 48% de los encuestados considera que sus derechos no se encuentran protegidos y que el 47% de los encuestados ha sido víctima de la vulneración al derecho de propiedad, y se destaca principalmente el robo, el hurto y las invasiones. Dentro del segundo hallazgo que encontramos es que el 87% de los encuestados expresó su inconformidad ante la falta de respuesta de las autoridades en lo relativo a la protección de este derecho. Se destacó también que un 4% sí se resolvió, pero en más de 5 años, un 2% en más de 3 años y un 7% en menos de 1 año. Y finalmente, en cuanto a la confianza de las instituciones que son llamadas a garantizar este derecho, se destaca que la Procuraduría de Derechos Humanos, la Policía Nacional Civil y el organismo judicial son los de menor confianza. Aquí vemos que estas 7 instituciones que nosotros evaluamos, que son las llamadas
que nosotros denominamos garantes de la propiedad, no hay ninguna entidad que tenga una confianza plena de los encuestados. La mayoría de las entidades se encuentra en nivel medio, dentro de la cual, pues a nivel medio podemos mencionar al Registro General de la Propiedad, el Ministerio Público, el RIC, la Corte de Constitucionalidad y OCRED. Y la conclusión final, tal vez, pues que es más importante resaltar, es que la falta de protección de estos derechos ha derivado que un 52.6% de los encuestados hayan decidido dejar de invertir en el país. Es preocupante por la generación de empleo que se deja de percibir, ¿verdad? Muchísimas gracias. Ingeniero Mancilla, usted nos comentaba, es la urbanización, el proyecto Atanasio 3, es jurisdicción de San Miguel Petapa. ¿Cuál es el tema con la alcaldía guatemalteca? ¿Qué es lo que está pasando con la asociación de vecinos, este grupo de personas, y a cuántos vecinos ellos están representando? De lo que tenemos información actualmente, el proyecto consta de 205 casas entregadas y ellos tienen una representación de alrededor de 25 casas. Es decir, tienen un poquito más del 10%, el 11% de representación. Es muy importante la pregunta y se la agradezco porque en el caso particular de nosotros, ellos no tienen la representatividad del vecindario porque el reglamento indica que para poder constituirse como asociación que represente a los vecinos, tiene que haber por lo menos un 80% del proyecto entregado. Y nosotros a puras penas en este momento hemos entregado el 37% del mismo. Voy a tratar de ser breve con el tema jurisdiccional. Nosotros inicialmente obtuvimos todos nuestros permisos y licencias en la Municipalidad de Guatemala. Cuando hicimos una desmembración, la misma nos fue rechazada por el Registro General de la Propiedad porque se nos indicó que los terrenos no eran jurisdicción de Guatemala, eran jurisdicción de San Miguel Petapa. En ese momento para nosotros la noticia fue terrible porque significaba que teníamos que hacer 2 veces un trámite para obtener licencias. Los que estamos en este ámbito de negocio sabemos que a veces la obtención de una licencia puede durar hasta 3 años. Nos vimos en la necesidad de tener que hacer nuestras gestiones en la Municipalidad de San Miguel Petapa porque entre más escarbamos al asunto, más nos dimos cuenta de que los terrenos, en el caso particular de nosotros, desde 1848, cuando Amatitlán era un departamento, pertenecían a esa jurisdicción. Por decreto presidencial se disuelve el departamento, pasa a San Miguel Petapa a partir del año 1923. Puntualmente nosotros en este momento somos jurisdicción de San Miguel Petapa, según la información que tiene el Registro General de la Propiedad y según la información que tiene el IGN. Y tenemos todos nuestros permisos en orden en la Municipalidad de San Miguel Petapa, que es donde en este momento nos corresponde tenerlos. Voy a aprovechar que está en el uso de la palabra ingeniero Mancilla, porque precisamente este tema de las colindancias y las áreas limítrofes, pues a ustedes les ha generado problema, pero también ha hecho que algunos diputados traten de inmiscuirse tomando partido y no necesariamente tratando de resolver. Eso es el conocimiento que se tiene, incluso han involucrado a gente de Impagua, en fin, es un tema que lo han politizado algunos y que evita que se encuentren unas soluciones y alientan incluso los temas de violencia tratando de apoyar algunos movimientos. ¿Es esto correcto? ¿Es esa la percepción correcta que se tiene? No es una percepción, es una realidad. Es increíble que las reuniones con los señores diputados, las que se han celebrado, hayan invitado a una serie de instituciones como lo es el RIC, el Registro General de la Propiedad, el FHA, el MARN, para discutir temas que tienen que ver con el proyecto. Se han celebrado hasta donde nosotros tenemos conocimiento por lo menos 3 de estas reuniones y a nosotros nunca se nos invitó a participar. En ningún momento. Tuvieron la cortesía ninguno de los participantes de la reunión de poder levantar la mano y decir, miren, no sé qué considera que valdría la pena tener aquí a los representantes de la constructora y que ellos puedan exponer su punto de vista al respecto del tema. Y para que realmente la información que se conozca sea una información amplia y que dé contexto a quienes la conocen de cuáles realmente son las circunstancias que están sucediendo. Yo tuve la oportunidad, porque muy amablemente pues logramos conseguir con uno de los diputados una reunión y les puedo decir que se quedó con la boca abierta cuando nos escuchó a nosotros la versión de lo que realmente estaba sucediendo. Yo rápidamente cité este ejemplo y le dije, mire, la información que ustedes conocen
es como si nosotros tuviéramos la analogía de un elefante. Ustedes simple y sencillamente les vinieron a hablar del pequeño moco del elefante, pero todo el cuerpo, ninguno de los invitados lo habló. Nosotros la información, en el caso particular de Conred, la entregamos hace 2 años y al resto de las instituciones, tal es el caso de la Municipalidad de Guatemala. Nosotros tenemos absolutamente todos nuestros permisos en orden, pero estas personas que están buscando robarnos los terrenos, es reconocer que han sido muy hábiles en manipular esta información, en manipular instituciones, en manipular vecinos para hacer creer que hay un problema y que derivado de eso nosotros tenemos que tomar medidas en el proyecto. Fueron muy hábiles y el problema que nos aqueja es que en este preciso momento, pues yo me vi en la necesidad de tener que venirme de allá. En este momento nosotros estamos siendo invadidos nuevamente. Nosotros, al final de cuentas, con el uso de la fuerza, lograron quitarnos la posesión de 2 terrenos el día lunes en la noche. El día de hoy por la mañana nosotros nos apersonamos con nuestros cuerpos de abogados y sin necesidad, gracias a Dios, de tener que usar la fuerza, porque nosotros hemos sido en la línea de irnos siempre por el lado de lo legal. Logramos volver a tomar posesión de los terrenos. Nos venimos con la posesión de los terrenos y dejando guardias salvaguardándonos a eso de las 6 de la tarde, ¿verdad? Y a eso de las 7:30 de la noche me informaron de que botaron los cercos nuevamente y que alrededor de 50 personas nuevamente están ocupando los terrenos de nosotros. Se atrincheraron, sacaron a las personas que nosotros dejamos de seguridad. Y es tan frustrante el tema que lejos de estar yo tratando de resolverlo, estando ahí la Policía Nacional en este momento, no toma ningún tipo de medidas al respecto. Y les decía que es tan frustrante que lejos de estar yo ahí en la situación tratando de resolverla, preferí venir con ustedes a platicar en este espacio para alertar al medio de lo que está sucediendo, porque es increíble que estando ahí la Policía Nacional Civil no tome ningún tipo de acción. Y no digo acciones en favor de ninguna de las partes, que garanticen los derechos constitucionales de las partes. Y nosotros en este caso tenemos derecho a la posesión de algo que nos pertenece como un terreno, tenemos derecho a trabajo, tenemos derecho a la industria, tenemos el derecho al comercio. Y tal como lo mencionaba el ingeniero Torreviarte, pues es lamentable que para la industria de nosotros existan este tipo de incertidumbres cuando somos generadores de empleo, en el caso particular de nosotros, de más de 200 personas de manera directa, y no se ponen a pensar estas instituciones de que al vedarnos ese derecho de poder producir, esas personas que dependen de nosotros y de su trabajo para poder dar una vida digna a sus hogares, las ven comprometidas. Entonces se genera un tremendo desempleo, se genera una gran incertidumbre. En el caso particular de nosotros, nos hace falta entregar más de 300 viviendas. ¿Qué pasa con esas familias que tienen la ilusión de recibir una casa, que han hecho un esfuerzo a lo largo del tiempo para poderse hacer de la misma, que quieren resolver su caso, dándole a sus familias una vida digna a través de un proyecto habitacional de estas características, y que todo esto se ve comprometido por este tipo de circunstancias tan anómalas y tan ilícitas? Ingeniero, Que nosotros voy a tener que interrumpir nuevamente porque se nos acorta el tiempo. No tenga pena. Yo entiendo, la verdad que ustedes están en una situación muy delicada y precisamente siendo invadidos en este momento, pues definitivamente tienen mucho que expresar. Ingeniero Torreviarte, volvamos al tema de la propiedad privada. Se está vulnerando uno de los derechos fundamentales en Guatemala. Cada vez nos acercamos más. Hubo problemas en la zona 18, están habiendo problemas ahora acá, cada vez más cerca en áreas metropolitanas. Ya no es solo las fincas, que muchas personas dicen, sí, son estos terratenientes que tienen mucha tierra y tienen mucha plata y pues no les importa porque no les afecta, independientemente de todas las familias que se ven afectadas, los trabajos, la economía, etcétera. Pero fuera de eso es un derecho de propiedad privada, como en este caso. ¿Qué se tiene que hacer ya? Ustedes tienen procesos, tienen mesas de negociación, tienen infinidad de cosas avanzadas y no pasa nada. Las autoridades están dormidas ante esto. Pues mire, lo que sucede es, como lo dice muy bien el ingeniero Mancía, la ley no funciona, y no funciona por varias razones. Primero, porque hay una gran cantidad de protocolos que tienen cada una de las instituciones y no tenemos un protocolo en común, que es defender a las personas que tienen la propiedad privada y la persona que tiene el derecho. Entonces todo el mundo anda defendiendo a todos estos usurpadores, a todos estos delincuentes, cuando esto simple y sencillamente no funciona. Nosotros la semana pasada estuvimos en el Ministerio de Gobernación y entregamos 135 órdenes de captura de personas que en usurpaciones
tienen órdenes de captura abiertas. Hay personas que, por ejemplo, tienen estas órdenes de captura y están, por ejemplo, en el Polo Chic, tapando calles que pasan a lado los policías, y sería bien sencillo que los policías los aprendieran, ya que tienen una orden de captura por usurpación. Pero ¿cómo va a ser posible que hayan órdenes de captura de 135 personas desde hace más de 5 años en algunos casos y no pase absolutamente nada? Mire, si no hay justicia, si no hay ley, si no se aplica la misma, pues van a seguir ocurriendo las mismas. El Ministerio Público tiene muchas limitaciones y por eso nosotros como asociación hemos pedido en varias oportunidades que se haga una fiscalía especializada para las usurpaciones, porque las usurpaciones son parte del crimen organizado. Como lo dice muy bien el ingeniero Mancía, esta gente quiere robarse esos terrenos porque va a hacer muchísima plata. Pongámonos a pensar quién más pierde además del ingeniero Mancía aquí. Pierden sus colaboradores, como él lo dice, pierden las familias, o sea que si tiene 200 personas trabajando fácilmente, tienen 2,000 personas que van a quedarse sin su comida, sin su ingreso y dinero para poder ir a la escuela, pero también pierden las instituciones financieras. Yo estoy seguro que el ingeniero Mancía tiene préstamos en bancos, tiene préstamos en diferentes lugares, y entonces, ¿qué certeza se le va a dar a los bancos para que ellos den el dinero en próximas notificaciones? Entonces, esto es una cadena de una gran cantidad de actores que tristemente no se le ha puesto la atención debida y está causando estragos en el país. Está buscando con muchas ganas, estamos buscando nosotros que invertir, que venga inversión extranjera, pero ¿cómo le vamos a garantizar a todas estas personas que vengan si no se puede respetar este derecho, que es importantísimo? Es el derecho donde todos los guatemaltecos, Guatemala es un país, aunque mucha gente diga que no lo es, de propietarios. Y si ustedes van al Petén, si ustedes van a la franja transversal del norte, a la costa sur del país, la gente tiene su tierrita, la gente tiene su casa, todo el mundo tiene esto. En el Store hay casas invadidas desde hace muchísimo tiempo por las mismas personas que invaden fincas. Es decir, esto es un negocio y aquí ya no hay diálogo que se pueda hacer. O se aplica la ley o las autoridades se ponen de acuerdo para poder cumplir con la misma. Y es bien importante, le voy a dar un dato. En Brasil habían más o menos 1.500 usurpaciones anuales en la época del gobierno de Lula da Silva y la señora Dilma Rousseff. Llegó el señor Jair Bolsonaro y desde que él entró han habido 14. Es decir, si hay voluntad del Ejecutivo de que no hayan usurpaciones, porque es un delito flagrante y le tienen que ordenar a la policía de que si las personas están cumpliendo ese delito, pues los tienen que sacar. O como lo dijo el ingeniero Mancía, hay una gran cantidad de diálogo, de instituciones que se involucran, cuando aquí la única persona a la que deberían estar oyendo es a la persona que está siendo usurpada, y tristemente demonizan a los que son usurpados, a las personas que les violentan su propiedad privada porque dicen que tienen plata o que los terrenos no son de ellos, y se invierte una gran cantidad de mentiras que tristemente llegan a tribunales, después hay amparos, hay apelaciones, y hay casos que han llegado hasta la Corte de Constitucionalidad y eso tarda 3, 4 años y la gente pierde sus propiedades. Y eso es lo que ellos quieren. Quieren acabar con la actividad productiva para quedarse con terrenos y robarlos. Y qué bonito poder tener un terreno que no le costó nada a uno y poder venderlo. Ese es un negocio redondo. Aprovechando estos últimos comentarios de Carlos Torreviarte, María Andrea Cáceres, concatenemos esto con los resultados de la encuesta del sondeo que ustedes realizaron. Dentro de tanta información que uno puede sacar, hay una que me llamó mucho la atención y está íntimamente ligado a los últimos comentarios. El 87% de los entrevistados no vieron una solución satisfactoria por parte de las autoridades. O sea, que efectivamente, más allá de los testimonios que estamos escuchando, ya en una investigación más amplia y seria, pues es lapidario ese dato. Coméntenos las percepciones que hay en relación a las instituciones, a las entidades públicas, porque evidentemente ahí hay buena parte del problema y evidentemente no buena parte de la solución. Sí, como les comentaba, ese 87% de los
encuestados, únicamente el 4% se les resolvió pero en 5 años, un 2% en 3 años y un 7% en menos de un año. Sin embargo, nosotros reciente también sacamos dentro de nuestro termómetro de propiedad, que es una publicación que estamos haciendo bimensual, sacamos el dato de los delitos contra la propiedad inmueble de los últimos 5 años. Y aquí podíamos evidenciar que el promedio de estos 5 años contra delitos de propiedad inmueble es de 3.932 denuncias, ¿verdad? Solo el 2020 hubieron 4.039 denuncias. Dentro de los delitos contra el patrimonio podemos mencionar a varios. Sin embargo, la usurpación siempre es el más alto. En estos 5 años hubieron solo en el delito de usurpación 8.489, en usurpación agravada 3.108 y en usurpación de áreas protegidas 449 denuncias. Y es importante aquí también ver la relación con la resolución de conflictos. Si lo vemos en base a 100, solo existen 30 sentencias o salidas alternas en un año, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2020, que es la estadística más reciente que tenemos en esta materia, hubieron 4.039 denuncias y solo 15 denuncias llegaron a sentencias o salida alterna, sin saber si esto fue favorable o no para la víctima. También importante que sacamos los departamentos donde más se viola este derecho, y como bien comentaban anteriormente, Guatemala es uno de los departamentos donde más invasiones se da. El primero que destaca es Huehuetenango, le sigue San Marcos, luego Altaverapaz y luego Quetzaltenango. Y pues es alarmante estos datos y la resolución y la poca resolución de las sentencias o salidas alternas que existen. Gracias. Ingeniero Mancilla, el caso de ustedes es muy particular. Estas personas están pidiendo estos terrenos ni siquiera para crear realmente áreas verdes, sino que son áreas recreacionales. Ahora bien. Eso fue lo que le metieron al vecindario y a la serie de instituciones, pero como les manifestaba, el día lunes quedó de manifiesto que todo esto era un plan maquiavélico para robarse los terrenos y lastimosamente para nosotros van encaminados a hacerlo, porque como bien mencionaba el ingeniero Torreviarte, no existe ningún tipo de certeza jurídica para nosotros, como ciudadanos de bien y honrados que generamos empleo, que estamos tratando de dar nuestro grano de arena para resolver el grave déficit habitacional que existe en Guatemala. Nos vemos con este tipo de problemas. Acudimos a las actividades de ley para que nos atiendan, para que nos respalden, para que nos ayuden, y lo que encontramos es que lejos de ayudarnos a nosotros, consienten este tipo de hechos delictivos al no tomar ningún tipo de acción al respecto del tema. Entonces, yo hago la siguiente pregunta: ¿a quién acudimos nosotros en este país para que esta situación, que es totalmente ilegal, se detenga? ¿A quién se acude? Mariano. Carlos Torreviarte, no es la primera vez que hemos conversado de este tema, yo ya lo anticipaba, cada vez son más frecuentes las denuncias, el número total de violaciones al derecho humano a la propiedad. Esta tendencia en algún momento se pensó que podía revertirse, pero todo lo contrario. ¿Qué factores adicionales se han sumado a esta preocupante situación que está viviendo el país? Bueno, mire, es de todo sabido que esto está ligado a todo lo que es el crimen organizado. Hay mucha gente que lava dinero haciendo estas cuestiones, también en el área rural, específicamente del Polo Chic. Hay avionetas que aterrizan ahí con todo tipo de cuestiones que son protegidas por estos usurpadores. Entonces, hay también tráfico de personas, hay tala ilegal de bosques, de maderas preciosas, extracción de jade en esas áreas.
laboratorios de estupefacientes. Es decir, cuando no existe ley, se suman todos los demás delitos que pueden ocurrir, ¿verdad? En unos casos también hay delitos electorales, hay gente que está metida en cuestiones políticas. Siempre que hay elecciones, hay más invasiones y más usurpaciones porque esta gente le saca plata a estas personas, como vuelvo a decirles, les dicen que les van a dar terrenos sumamente baratos y entonces que paguen por adelantado. Entonces es un sinnúmero de delitos los que se cometen bajo la sombrilla de la usurpación. Vuelvo a repetirle, por eso es bien importante que el Ministerio Público tenga la capacidad de hacer la investigación y que haya colaboración entre todas las entidades que se dedican al orden público. Yo creo que es bien importante también que hayan consecuencias en el gobierno, en el Estado de Guatemala. ¿Con quién debiéramos de acudir nosotros? Pues yo creo que en Guatemala debería existir un mecanismo que donde no se garantiza, cuando no se garantiza lo que la Constitución dice claramente en el artículo 39, de que el Estado, que el gobierno está obligado a proteger la propiedad privada, pues si no la está protegiendo debería de haber una compensación económica a las personas que están sufriendo eso, porque como lo decía la licenciada Andrea, imagínense usted de sacar a una persona en 5 años, a un grupo de personas de una usurpación en 5 años, en 2 años, en 3 años, la cantidad de dinero que se tiene que invertir en juicios, en abogados, en cuestiones que no son productivas. Entonces, y también la cantidad de gente que ha perdido sus terrenos. Eso es una estadística que sería muy bueno que se sacara, porque nosotros sabemos que hay muchas personas que por miedo que los van a matar, simple y sencillamente han abandonado sus propiedades. Podemos agregar a esto las maras. ¿En cuántos lugares del país no han tenido que las personas que abandonar sus hogares porque las maras se quedan con sus negocios, se quedan con sus viviendas? Es decir, esto es la de no acabar. Si no se hace algo rápido, esto es uno de los problemas más grandes que tiene el país, todo lo que es el derecho a la propiedad privada, que es un derecho humano que está siendo violado y que entonces el Estado de Guatemala debería de tener una obligación hacia todas estas personas que están siendo vulneradas y violadas constantemente. Gracias, ingeniero Torreviarte. Vamos a hacer un breve corte y después, al retorno, continuaremos con María Andrea Cáceres, Otto Mancía y, por supuesto, también con Carlos Torreviarte. Los esperamos.